Cecilia, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu charla? Bien. Dije cosas que hay que editar, pero bien. No, muy bien. Mucho público, muy atentos, participaron. Todo bien, estuvo lindo. ¿Nos querés contar muy resumidamente de qué fue de lo que trató? Física cuántica. Me dedico a la sexualidad y una charla sobre el deseo sexual, porque creo que es un tema que tenemos poca información y que hoy está en jaque por el sistema en el que vivimos. Y conté sobre una herramienta que es con la que yo trabajo, que es el modelo control dual, que nos permite entender un poco cómo respondemos ante cada situación y por qué a veces queremos, a veces no queremos, porque a veces yo quiero y vos no querés, para entender un poco la diversidad. Perfecto. Me gustaría comenzar esta entrevista haciéndote una pregunta muy puntual de qué pasa cuando se confunde la sexualidad con únicamente el sexo. Sí, pasa que es un poco porque no tenemos información, se suele confundir. Creo que el mayor riesgo de eso son los prejuicios y los malos entendidos que hay alrededor de la educación sexual integral, eh, que piensan que es sobre sexo y es sobre sexualidad. La sexualidad es mucho más amplia. Abarca la autoestima, los vínculos, la salud sexual, la afectividad, el cuerpo, el consentimiento, la identidad de género, todo lo que tenemos todas las personas. Todas las personas tenemos sexualidad. Puedes tener o no tener sexo, querer o no querer tener sexo, pero sexualidad tenemos y por eso necesitamos la educación. Hablabas recién también de la importancia de la divulgación de esto, ¿no? Vos usas mucho tus redes sociales para difundir y para psicoeducar. ¿Cómo crees que las redes sociales perjudican o favorecen la información en la sexualidad? Perjudican y favorecen las dos cosas. Las redes sociales y los dispositivos perjudican la salud mental. Eh, en sexualidad hay información y hay desinformación. Necesitamos educar para que las personas puedan hacer un consumo crítico y consciente y entender justamente lo que yo trato de dar en las charlas son herramientas para que nos podamos hacer las preguntas adecuadas, para que puedas entender por qué eso que leíste no va, Básicamente, porque eso que leíste que le pasó a otra persona no te pasa a vos y está bien, para que poder discernir. Y yo sí creo que más allá del trabajo individual, el trabajo social de educación, hay un trabajo político que tiene que ver con la regulación y leyes que amparen, porque hay una crisis importante de la mano del uso de dispositivos. siguiendo con esto de las redes sociales, Cecilia, estuve viendo que vos tenés como una dinámica muy particular que se llama vinculiable. Ah, mi ¿Puede Google es lo ser? mejor de mi carrera. Yo estudié, ejercí, gané premios, pero tengo un Tinder que funciona mejor que cualquier otra cosa. ¿Me podrías comentar cómo surge esta dinámica? Surge hace un montón. De hecho, se lo robé a Juan Esclar con su permiso. Eh, un poco todo lo que yo hago tiene que ver con tratar de que las personas se encuentren. Yo trato siempre de ir al encuentro, hago shows, doy charlas, trato de salir de la virtualidad. Sé que tenemos una crisis de soledad y ofrezco ese espacio porque son recursos que tengo, que los puedo ofrecer para que la gente se encuentre y entiendo que formar parte de una comunidad, de alguna manera, no te garantiza el éxito, claro, porque después vienen a quejarse, eh, pero un poco es un puente, funciona un poco como puente. Y yo trato de generar comunidad todo el tiempo. Bueno, hablando de la desmitificación de esto, que es un poco lo que vos tratás de hacer con este tema siempre, ¿no? Me surgió un poco una curiosidad de que antes la sexualidad era tabú, no era algo de un tema que no se hablaba, no se podía hablar. Con el tiempo eso se fue rompiendo, pero me surge la duda si hoy en día existe un tabú de la sexualidad camuflado Hay un en montón. una liberación sexual que Hay un ahora montón. somos libres y todo hablamos, pero si sigue estando ese tabú Sí, pensá que escondido. para mí el tabú quiere decir que hay algo de lo que no se habla, no hay información y que genera culpa y vergüenza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo primero que genera el sexo? Silencio, culpa y vergüenza. Podemos educar, podemos transformar, hay avances, hay cambios. Siempre va a haber algo en torno a eso. Por ahí no es tanto desnudarte, sino decir lo que te pasa. Pero hay algo. Obviamente, sí. Yo subí un posteo hace poco. Las personas consultan porque no tienen sexo, pero no consultan porque no conectan. Y detrás de esa falta de sexo es porque no conectan. Y no saben rescatar eso, como, che, el problema es que no conectamos. ¿Qué hacemos con esto? No, consultan a la sexóloga. Decime cómo hacemos para tener sexo, conecten. Eh, ¿Siempre tenemos que tener deseo de conectar? Deseo de conectar, no. Pero somos seres sociales. O sea, hay algo de que sabemos que el aislamiento
que no es solo estar solo, sino sentirse solo, eso sí genera riesgo de vida. Eso se sabe, se estudia, está comprobado. No tener sexo no genera riesgo de vida. Podés no tener sexo, no te vas a morir. Si estás solo, es comparable al tabaquismo. Se habla de 10 años menos de expectativa de vida. Entonces, hay una diferencia. Y ya más vinculado al deseo sexual, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde? ¿Se puede recuperar? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde se perdió? Capaz que sé mal las palabras. Siempre se pierde, siempre te desconectás. Es como habilitémoslo, que eso va a pasar. Porque el deseo depende del contexto. Hay contextos donde lo vas a tener más disponible, hay contextos que estás en otra, qué sé yo, en algún momento se desconectó. ¿Tenés ganas de ver qué pasa con eso? Bueno, sin presiones puedes hacer una consulta, pero no es una obligación. Bastantes presiones tenemos. Última, como para cerrar, porque es un tema que podemos estar Todos. un montón. Me callaron ahí porque yo estoy... No, a ver, estás hablando de siempre el problema a nivel social y nunca de forma individual, ¿no? Pero ¿qué pasa en el consultorio cuando quizás el paciente o el consultante no tiene un entorno que lo avale? O sea, ¿cómo se trabaja desde ese lugar su propia sexualidad cuando el entorno no nos ayuda a favorecerlo? Qué buena pregunta. No sé qué sería que el entorno no lo favorezca y hay que ver qué está pasando y qué, pero creo que la mayor herramienta es la validación. Creo que la validación no es, está todo bien, es como entender la historia, entender lo que me pasa a mí, entender lo que le pasa a los demás, por qué el que está al lado no puede entender lo que a mí me pasa, bueno, pero tiene su estructura, su esquema, su preconcepto con la sexualidad, que todos, hay un paraguas social que hace que sea muy difícil. Y después ver en qué posibilidad esa persona se puede independizar. Creo que un poco siempre buscamos que la persona se independice de la forma que sea de los entornos no saludables o que pueda tomar decisiones de cuidado. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias un poco también por traer tu voz a este espacio, que es un espacio en el que, por suerte, no es solamente para personas que se dedican a la salud mental, es un espacio abierto para todos. Qué bien. Entonces, nada, la importancia también de validar eso y de felicitarte también por lo que haces. Así que muchísimas gracias.